Un miércoles más nos encontramos con nuestra vocal de oficina de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, Yolanda Velasco. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Yolanda. Hola Sonia, buenas tardes, muy bien. Gracias por participar con nosotros en Es Radio sobre una cuestión de la que llevamos hablando unos cuantos días para hacernos eco de esas actividades, de esa programación que acompaña al Día Internacional del Parkinson. Recuerdo, el día 23 hay una carrera. Son 5,5 kilómetros por el Parque de San Francisco. Ahí dicho queda. Pero queríamos también ese punto de vista tal vez más profesional, no tan familiar, a través de tus ojos. Yolanda, ¿qué es el Parkinson? Pues mira, el Parkinson es una enfermedad crónica que afecta de manera diferente a las personas que la padecen, porque hay personas que pueden manifestar una evolución muy lenta, pero en otros va muy rápidamente. Bueno, decirte que no es una enfermedad fatal quiere decir que la persona afectada no va a fallecer a causa del Parkinson, pero sí que hay unos daños de diversas estructuras del sistema nervioso, hay varios neurotransmisores implicados, hay una sintomatología muy diversa, también hay problemas motores, también el sistema autonómico, pues hay una serie de cambios en la sudoración, hipotensión ortostática, alteración gastrointestinal, y a veces sí se altera la conducta de la persona y el estado de ánimo. ¿Se puede hablar de unas causas? Pues realmente, a pesar de que hay muchos avances en neurología, hoy ya se desconoce el origen de la enfermedad de Parkinson, es decir, que no sabemos la causa, tampoco sabemos cómo prevenirla, pero decirte que si hay un tanto por ciento de personas avanzadas, no de edad avanzada, sino un 100% de personas diagnosticadas, fíjate que son menores de 65 años. Uh-huh. ¿Síntomas? Pues mira, los síntomas sobre todo son temblores, que pueden ser irrítmicos. Sobre todo esos temblores se manifiestan cuando la persona está en reposo y disminuyen cuando empieza a hacer un movimiento voluntario. A veces no lo presentan todos los pacientes, pero es algo muy típico. También la rigidez muscular, es decir, resistencia a mover las extremidades, que se llama como una hipertonía muscular. También presentan bradicinesia, que realmente es una lentitud de movimientos voluntarios y automáticos. Algunos empiezan a manifestar falta de expresión en la cara, una altura lenta y pequeña, una cabeza manipulativa. También hay unas anomalías posturales, es decir, que cuando caminan van con el tronco inclinado hacia adelante y con la cabeza tan hacia adelante. Esas anomalías que te decía, trastornos del equilibrio. Luego también a veces otro montón de síntomas como trastornos del sueño, dolor de tipo muscular, fatiga, a veces estreñimiento, incluso falta de control de orina, sudoración excesiva, trastorno respiratorio. Hay muchísimos síntomas que a veces nos despistan, que no nos dejan realmente diagnosticar esta enfermedad, porque también hay hasta trastorno ocular, sequedad de ojos, picor, visión doble, incluso al tragar hay una mala deglución, los semisólidos. Esto que te comento en general. Uh-huh. En todo lo que estás comentando podríamos enmarcarlo en señales de alarma para nuestros oyentes en cuanto a cómo se detecta, ¿no? Sí, realmente sí hay esas señales de alarma, pero date cuenta que te contan un montón de síntomas, los dos primeros más específicos, pero precisamente esos dos primeros más específicos, cuando ya se detectan es cuando la enfermedad ya va más avanzada. Realmente al principio de la enfermedad es muy difícil diagnosticarla. Los síntomas son leves y muy poco específicos y pueden llevar a confusión porque, algunos son síntomas muy corrientes y demás. Entonces, al inicio, gente que manifiesta dolor articular, que es un dolor como pseudo reumatológico, cansancio, a veces se arrastra un pie, hay esa dificultad para escribir, sobre todo la letra queda muy pequeña y a veces ilegible, sí. Y ese cuadro depresivo. Pero claro, estos síntomas son un poco generales y en ese momento a veces no sabemos que estamos hablando de Parkinson, a pesar de que se hacen pruebas muy específicas como resonancias magnéticas, TAP, la prueba que se llama SPECT o PET. En fin, a pesar de eso es difícil. A veces el médico llega ya a la conclusión de Parkinson, pues cuando el paciente se queja mucho y no se ha dado con el quid de la cuestión y se confirma realmente ese diagnóstico cuando se tiene una sospecha y se le empieza a poner, por ejemplo, levodopa, entonces que es un medicamento específico de Parkinson. Cuando se ve que va evolucionando positivamente, pues ya se confirma un diagnóstico de Parkinson y se ponen ya tratamientos más específicos. ¿Siempre se ha relacionado el Parkinson con cierta edad?
Pues sí, se creía que el Parkinson era siempre, bueno, eso le pasa solo a las personas mayores. Es parcialmente incorrecto, porque te decía que el 30% de las personas diagnosticadas es menor de 65 años. Y dentro de ese 30%, un 15% tienen entre 45 y 65 años, y el otro 15% tiene menos de 45 años. Fíjate. Imagínate. Entonces, 1 de cada 10 nuevos casos que se diagnostican ahora mismo en España es en personas menores de 50 años, con lo cual estamos hablando de gente muy joven. Incluso existe, aunque es muy raro, el Parkinson juvenil en menores de 15 años. Eso es, la verdad, mucho más raro. Sí, sí. Pero bueno, también hay algún caso. Uh-huh. ¿Y tiene cura? Sí, sí, tiene cura. Vamos a ver, vamos a ver. Se dice que es crónica e incurable. A ver, se palían los síntomas de manera pues muy evidente, con la medicación adecuada en cada caso y con terapias de rehabilitación complementarias, pues sí se frena el avance de la enfermedad y la intensidad de la misma. No es que se cure de manera definitiva, por eso interesa, como siempre, un diagnóstico precoz para poner enseguida el medicamento antiparkinsoniano y otros medicamentos complementarios para los síntomas y demás. Empezar con rehabilitaciones, bueno, esos antiparkinsonianos que son las dopaminas, que es lo que sobre todo le falta al cerebro, y entonces se pone el fármaco de dopamina y entonces se aprovecha muchísimo mejor. Y luego pues hay muchas terapias complementarias como logopedia, fisioterapia, la terapia ocupacional, hidroterapia, masajes, que por lo menos ayudan a que se tenga una vida activa y un mayor autocontrol de las funciones motoras. Uh-huh. ¿Algo que se nos quede en el tintero para cerrar nuestra intervención de hoy, Yolanda? Pues sí, pues que hay gente que dice, bueno, es que los que tienen Parkinson acaban perdiendo la cabeza. Bueno, pues no es así. Un Parkinson no es un Alzheimer, no es lo mismo, son cosas muy distintas. No están alterados los mismos neurotransmisores ni las mismas áreas cerebrales. Por lo tanto, un paciente de Parkinson nunca se va a quedar sin memoria, no va a olvidar lo que lee, va a entender bien lo que le dicen, no va a perder su inteligencia, no va a dejar de conocer a sus seres queridos. Entonces, bueno, no hay que asustarse, que esta es una enfermedad más leve y no tan devastadora como el Alzheimer. Yolanda Velasco, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en Es la Mañana de Salamanca, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Muchas gracias, Sonia, un placer.